Hola chicos, espero que todos estén muy bien y vamos a hacer el repaso de la tercera unidad sobre la filosofía de la Edad Media. Espero que este video no sea muy cansado y tedioso para ustedes, pero vamos a tratar de repasar lo que ustedes ya estuvieron leyendo en sus fichas de investigación. En primer lugar vamos a hablar de la cronología. Acuérdense que nosotros terminamos de ver el periodo de la Edad Antigua con los filósofos Platón, Aristóteles y Sócrates. Acuérdense que estábamos en Grecia y en esa Edad Antigua, ¿ok? Ustedes ya con las actividades que hemos hecho de la unidad 3, estamos hablando ya de la Edad Media, estamos hablando de la filosofía de la Edad Media. En la filosofía de la Edad Media principalmente vamos a hablar de dos filósofos, San Agustín y Santo Tomás. Cada uno de ellos tiene una diferencia aproximadamente de 1000 años de diferencia entre sus pensamientos filosóficos. Sin embargo, como esta época es muy grande, podemos considerarlos a los dos dentro de la Edad Media, ¿okay? Y como contexto, acuérdense que la Edad Media empieza en el 400 después de Cristo y termina 1000 años después, en el 1400 después de Cristo. Acuérdense que es una época considerada un poco de obscurantismo y en la que la religión católica y cristiana tienen mucho poder. Es por eso que quienes van a ser filósofos en esa época van a ser gente dedicada a estas religiones, ¿ok? Y por eso la principal pregunta que ellos van a tratar de responder es ¿cómo podemos argumentar o cómo podemos probar la existencia de Dios? ¿Ok? Es por eso que estamos hablando nosotros de estos temas. Y es por eso que hay que situarnos en el espacio histórico en el que se dieron esas ideas, que es la Edad Media. ¿Ok? Entonces, hablando de los dos filósofos que nosotros vamos a ver, ya estuvimos leyendo sobre San Agustín y Santo Tomás. En primer lugar, o alguna de sus argumentos más importantes es definir qué espacio ocupa la fe y qué espacio ocupa la razón dentro de sus posiciones filosóficas. Para San Agustín, que fue el primero es el primer filósofo del que vamos a estar hablando, él sitúa la fe muy por encima de la razón. Para San Agustín, lo más importante va a ser la fe, y a partir de la fe ya puede darse un razonamiento humano, ¿ok? Entonces, esto es importante porque para él esto define su posición filosófica, ¿ok? Primero la fe es lo más importante, aunque sea algo que nosotros no podemos probar a partir de la experiencia de lo que vemos, para él esto va a ser lo primero. Acuérdense que estamos en una época muy marcada por la Iglesia católica y cristiana. ¿Okay? Entonces no se podía decir que la fe no era lo importante, se tenía que decir que la fe era lo más importante. Después de San Agustín tenemos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a decirnos que la fe y la razón no necesariamente va a estar una encima de la otra, sino que van a estar a la par. Van a ser conceptos o ideas que se van a mostrar en el mismo nivel. Para Santo Tomás de Aquino, tanto la fe como la razón son importantes. Y aunque sean diferentes y puedan dar ideas tal vez contradictorias, porque la razón nos va a marcar algo muy basado en lo que nosotros podemos probar y experimentar, y la fe nos va a decir que más bien debemos de creer en algo que probablemente no podemos ver, y aunque estas ideas sean contradictorias, para Santo Tomás de Aquino se complementan. O puede él definir que va a haber un tipo de ciencias que se van a dedicar a la fe y un tipo de ciencias que se van a dedicar a la razón. ¿Ok? Entonces, ya finalizando con Santo Tomás de Aquino, y que Santo Tomás de Aquino se muestra en la cronología casi hasta el final, se puede decir que es de los últimos razonamientos al final de la Edad Media. ¿Okay? Entonces, Santo Tomás de Aquino, aparte de definir que la fe y la razón están en un mismo nivel y las dos son importantes, nos va a decir o nos va a hablar de las 5 vías para probar la existencia de Dios. Acuérdense que estamos
y regresamos a que estamos en la Edad Media, en que estas personas son personas de la iglesia o de la religión. Y esto nos va a dar una idea de por qué ellos buscan probar la existencia de Dios. Entonces, Santo Tomás de Aquino propone sus 5 vías, las cuales quiero también decirles que son proposiciones o argumentos lógicos. Ustedes y yo ya tuvimos un foro en el que estuvimos discutiendo la idea de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Para ustedes, ¿qué es la fe? Y surgieron muchas ideas muy valiosas y que estuvimos compartiendo. Entonces, en este caso quiero que nos alejemos un poco de la religión y que veamos estas 5 vías de Dios de una forma lógica, ¿ok? De una forma en la que este Dios del que se está hablando no pertenece como a ninguna religión, sino más bien a una idea, ¿ok? Vamos a estar hablando de la idea de un Dios o de un ser inmaterial que podemos nombrar como Dios, ¿ok? Y vamos a explicar estas 5 vías y vamos a poner un ejemplo con colores. Para explicar las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, vamos a usar colores. Y imaginemos que estamos en el mundo de los colores verdes, ¿ok? Entonces, vamos a poner el ejemplo de cada uno de los argumentos para probar la existencia de Dios de Tomás de Aquino usando ejemplos con colores, ¿ok? Entonces, en el primer ejemplo, o en la primera vía, tenemos la vía del movimiento, ¿ok? Entonces están los colores ahí bien quietecitos en su mundo de colores verdes y llega este color y los mueve. ¿Qué es lo que nos dice la primera vía? Que para todo movimiento que existe en el mundo debe haber un movimiento anterior que lo cause. En este caso, pues tenemos este color verde que empujó a todos los demás y los movió. Pero ¿qué causó el movimiento de este color verde? Debe de haber una explicación y esa explicación puede estar en mi mano, en mi brazo. Y si nosotros nos fuéramos a tratar de explicar qué fue lo que movió antes al lápiz, a la mano, al cerebro, a la partícula, de acuerdo con Tomás de Aquino, llegaríamos a la inevitable conclusión de que detrás de cada uno de los movimientos que existen está Dios. ¿Okay? Esa sería la primera vía, la primera forma de concluir, de acuerdo con Tomás de Aquino, que Dios existe. ¿Okay? Entonces, inevitablemente, algo haría que se movieran estos colores verdes. La vía 2 de la causa eficiente dice que todas las cosas son creadas, por lo que debe haber algo que haya creado a las primeras cosas. Digamos que en el mundo de los verdes podemos decir que todos estos verdes pueden ser creados por una máquina de colores verdes. Pero debió de haber existido o debe existir algo que cree o que haga que existan cada uno de los colores verdes, ¿ok? Y que haga que exista esa máquina que crea esos colores verdes. Y de acuerdo con este razonamiento o con este ejemplo, la única explicación que se podría dar a que todas las cosas son creadas por algo y debe de haber alguien que creó el primer color verde de todo el mundo, de todo el universo, y ese debe de ser Dios, ¿ok? Entonces, esa es la segunda vía de la causa eficiente. Todas las cosas están creadas por algo, entonces debe haber algo, Dios, en esta explicación, que creó las primeras cosas. Esa sería la segunda vía de la causa eficiente. La tercera vía de la posibilidad nos dice que todas las cosas pueden existir o dejar de existir. Esto quiere decir que este color verde puede existir, todos estos colores verdes que vemos aquí existen en este momento en el que los estoy grabando, pero hubo un momento en el que tal vez no existían
y va a haber un momento en el que van a volver o van a regresar a la inexistencia. Entonces, esto quiere decir que debe haber algo que haya existido siempre, ¿ok? Si las cosas pueden existir y dejar de existir, debe haber una cosa, un color verde inmaterial que no se ve, que siempre, 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 siempre haya existido. Porque si no, no podría existir algo de una cosa que nunca ha existido, ¿ok? Entonces, esta es la tercera vía y Santo Tomás de Aquino diría que ya que existen todas las cosas y también pueden dejar de existir, debe haber algo que siempre, siempre, siempre haya existido y ese es Dios, ¿ok? Entonces, esa es la tercera vía. La cuarta vía es la de la jerarquía. Y la vía de la jerarquía nos dice que todas las cosas tienen un orden, una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ser capaces de ordenar todos y cada uno de estos colores verdes que existen aquí, tal vez del más oscuro al más claro, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos ordenar los colores del más oscuro al más clarito, quiere decir que existe una jerarquía, un orden. Soy capaz de diferenciar cuál de todos estos es más oscuro, es un verde más oscuro, y cuál de todos estos es un verde más claro, ¿ok? Entonces, si nosotros habláramos de cualidades ya humanas y no coloriles, como la bondad, podríamos decir que podemos hacer una jerarquía de lo que es lo más bondadoso, un ser lo más bondadoso, a un ser lo menos bondadoso posible. Esa es una jerarquía. Somos capaces de diferenciar este orden, ¿ok? Si este orden existe y si nosotros somos capaces de jerarquizar todos estos colores, quiere decir que debe haber un modelo, ya sea de color verde, en este ejemplo de los colores, un modelo que sea el modelo verde perfecto, que nos puede hacer diferenciar cuáles de estos se acercan a ese modelo de perfección y cuáles de ellos se alejan de ese modelo de perfección, ¿ok? Lo mismo pasa con la bondad. Si nosotros somos capaces de hacer una jerarquía de lo más bondadoso a lo menos bondadoso, quiere decir que la única explicación es que existe un ser sumamente bondadoso, perfectamente bondadoso, el cual nos permite hacer, basarnos en ese modelo para definir esta jerarquía. Y finalmente, la última vía, que es la vía número 5, es la vía de la finalidad. Todos y cada uno de estos colores verdes sirven para algo, tienen una finalidad. Unos de ellos pintan más claro, otros de ellos pintan más oscuro, y su finalidad, pues al menos en la de los colores, es pintar. ¿Ok? Eso es para lo que fueron hechos, ese es su propósito de existir, es el pintar. Tal vez esta hoja que estoy aquí y el haberles explicado esta actividad. Entonces, si todas y cada una de las cosas tienen una finalidad, eso quiere decir que si se sumaran todas las finalidades en conjunto, llegaríamos a una finalidad última que en el caso de cómo lo explica Santo Tomás de Aquino, sería la finalidad última, ¿ok? Sería la finalidad de Dios. Entonces, estas son la forma en la que Santo Tomás de Aquino nos dice que podemos usar estas 5 vías, estos 5 caminos para probar la existencia de Dios en nuestro mundo real, de un Dios de los colores verdes en el mundo de los verdes. Este sería como el ejemplo tratado de explicarlo un poquito más visual, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea aquí también, chicos? La importancia que tiene la lógica. Todas y cada uno de estas vías es un argumento lógico, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es un argumento lógico? Que es una premisa, ¿sí? Entonces, estas premisas pueden ser
contraargumentadas, que es una de las partes más difíciles y que vamos a ver a continuación. Para contraargumentar vamos a tomar la primer vía, que es la vía del movimiento. Y la vía del movimiento nos dice, todo movimiento es causado por uno anterior, que era el ejemplo que poníamos de los colores. Debe de haber una primer fuerza, y esa primer fuerza entonces debe ser Dios. Eso es lo que nos dice la vía 1, ¿ok? Entonces, para contraargumentar nosotros tenemos los argumentos ya en oraciones más simples, ¿vale? Contraargumentar es que vamos a tomar uno de los argumentos y vamos a ver si existen otras explicaciones que puedan ser diferentes a las que nos está dando esta primer vía, ¿ok? Eso quiere decir contraargumentar. Entonces, aquí nos dice, la primer fuerza es Dios, ¿ok? Entonces, quiere decir que Dios sería como la única fuerza que pudo haber causado el primer movimiento, lo que desencadenó todos los movimientos siguientes y lo que termina o lo que daría como consecuencia el hecho de que todos y cada uno de nosotros en este momento nos podamos mover y exista movimiento en todo nuestro universo, ¿ok? Sin embargo, sabemos que pueden haber otras posibilidades. Entonces, si pueden existir estas primeras o si pueden existir otras posibilidades de explicación, por ejemplo, la ciencia puede dar como el Big Bang o pueden haber otras posibles explicaciones, esta oración ya no puede ser comprobada. Entonces, si no puede ser comprobada y si no podemos reconocer que sea verdadera porque existen otras posibilidades, entonces esta primer vía no puede probarnos la existencia de Dios. No estamos diciendo, aguas ahí, que ya con esto se compruebe que no existe, más bien estamos diciendo que esta vía no nos puede argumentar o no nos puede probar la existencia de Dios, pero tampoco nos puede probar lo contrario, ¿ok? Eso sería argumentar y esto sería parte de uno de los ejercicios que hicimos sobre tomar alguna de las vías y poner algunos contraargumentos. Muy bien, chicos, pues con estas explicaciones terminamos lo que sería la unidad 3 de nuestra materia de filosofía, concluyendo con la filosofía medieval. Tu tarea para la clase de hoy, que fue la que estamos viendo en este video, es comentar qué se te ha aclarado del tema a partir de esta explicación y de lo que hemos leído, qué es lo que ahora sí ya conoces y es más claro para ti, y qué es lo que aún tienes dudas o cuáles son las nuevas dudas que te surgieron a partir de ver el video. Y eso lo vas a comentar aquí en YouTube, en la cosita de abajo donde van los comentarios. Y pues nos vemos muy pronto, espero que todos estén muy bien y sigamos adelante.